Vamos ahora a Nicaragua. Finalmente, tras un silencio prolongado y un sinfín de reclamos, el Papa Francisco expresó el domingo su preocupación por la situación que viven obispos y religiosos católicos en Nicaragua. Francisco pidió un diálogo abierto para lograr una convivencia respetuosa entre las autoridades de la Iglesia y el régimen de Daniel Ortega. Fue su primera mención directa sobre la situación en Nicaragua después del arresto y traslado del obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, junto a otros sacerdotes y seminaristas. Esto la semana pasada. La Policía Nacional los acusa de organizar grupos violentos e incitar al odio, cargos que rechazan. Escuchemos al pontífice. Hermanos y hermanas, sigo desde cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua, que involucra a personas e instituciones. Quisiera expresar mi convicción y mi deseo que por medio de un diálogo abierto y sincero se pueda aún encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. Saludo ahora a Humberto Belli, exministro de Educación de Nicaragua, historiador especializado en religiones. Retomando nuestra conversación, Humberto, gracias por acompañarnos. Pues en lo que preguntábamos hace una semana, ¿en dónde está el Papa Francisco? Se ha expresado el domingo. Para muchos esta no sería la última, la última expresión del Papa, sino quizá la primera de muchas más que vienen. Pero hay quienes hablarían de un pronunciamiento que queda muy tibio a saber por lo que conocemos, que son los hechos allá en Nicaragua. ¿Qué dices tú? Sí, hay mucha gente decepcionada porque esperaban una clamación más contundente. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que el Papa es la máxima autoridad universal de la Iglesia, un jefe de Estado que muchas veces trabaja tras bambalinas en forma diplomática. Entonces, no se puede juzgar con el mismo rigor que otro personaje político. Y yo creo que el hecho de que él expresa dolor y preocupación por lo que está pasando en Nicaragua, quiere decir pues, que le duele lo que el gobierno le está haciendo a la Iglesia, le preocupa lo que el gobierno le está haciendo a la Iglesia. Y este llamado al diálogo, si bien lo vemos con mucho escepticismo, porque han habido varios diálogos en Nicaragua entre el gobierno y la oposición, en las cuales el gobierno firmó acuerdos de democratizar el país, en todos estos casos los violó, incluso tiene preso a 4 de los dialogantes de la oposición que participaron en esas mesas de conversación. Entonces, hay mucho escepticismo. Sin embargo, lo positivo es que al llamar el Santo Padre a un diálogo, le queda al gobierno la pelota en su cancha, en el sentido que él tiene entonces que demostrar si tiene algún interés o no en el diálogo. Y esto solo lo puede mostrar con algún gesto concreto, como podría ser liberar a los presos y al menos liberar a los líderes de la oposición que están bajo las rejas. Es decir, yo creo que es un buen paso adelante y esperamos que si estas iniciativas diplomáticas con cierta cautela, cierta prudencia, no producen ningún resultado, va a haber esperaremos naturalmente que entonces haya pronunciamientos más contundentes y directos de la Santa Sede. Cuando las cosas están como están, y me refiero a los presos políticos, desde candidatos, activistas, miembros de la prensa y ahora también miembros de la Iglesia, pues preguntarte, pues apelando a lo que dirían los escépticos, a lo que ha dicho Rosario Murillo, que era necesario lo que ha ocurrido. Sí, ellos quieren desbaratar la Iglesia, ellos quieren callar toda voz de la Iglesia capaz de defender los derechos humanos, hacer llamados a la libertad. Ellos quieren una Iglesia totalmente sometida. Y no solamente en eso, están atacando también organizaciones de la Iglesia totalmente apolíticas. Cuando expulsaron a las 17 monjas de la caridad de Madre Teresa de Calcuta, que eran personas dedicadas únicamente a la caridad con los pobres, están demostrando que están atacando no solamente la independencia de la Iglesia, sino la religión cristiana, la religión católica. Es una ofensiva política religiosa. Pues Humberto, es la oportunidad de actualizarnos con tu perspectiva, así que yo te agradezco estos minutos para pues reaccionar a lo que ha ocurrido con esta expresión del Papa Francisco. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, Gabriela.